Muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto verlos. Por favor, saluda a su vecino. Dígale, hola hermano, me alegra verte. Qué bien te ves. Amén. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí ya fueron a un encuentro? Por favor, alcen la mano. Wow. ¿Pueden bajarla, por favor? ¿Y cuántos no han ido a un encuentro? Alcen la mano. Bueno, ¿y los que no alzaron la mano? Bueno, va a ser una administración muy poderosa este lunes festivo. Importante que vengan. La verdad es que necesitamos que Dios ministre en nuestros corazones, necesitamos que se rompan ataduras, que venga libertad a nuestras mentes, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, para poder vivir en libertad la bendición de Dios. Amén. Por eso no se vaya a perder esa administración. Amén. Diga amén. Vamos para el libro de Isaías, capítulo 63. Isaías 63. Y vamos a leer a partir del verso 1. Isaías 63, del verso 1 al verso 5. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y recibamos la poderosa palabra de Dios para nuestras vidas en este día. Dice así la palabra de Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. Diga, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Diga aleluya. Dice, a Etiopía y a Seba di por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora lea conmigo o repitamos el verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Cuántos pueden creer que son honorables para Dios, que son de gran estima para Dios? ¿Cuántos creen que Dios los ama? Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a orar. Padre, presentamos tu palabra en este día. Y presentamos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros retos, nuestros sueños, nuestros anhelos y también el propósito tuyo para con nosotros. Nos disponemos a oír atentamente tu voz para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Precioso Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales y que hoy podamos recibir, entender y ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir esta palabra de Dios con el tema perfeccionados por el amor. Diga, perfeccionados por el amor. Ahora dígalo una vez más. Perfeccionados por el amor. Amén. Muchas personas creen o han sido enseñadas que la perfección es a garrotazos, es por golpes, es por juicios, es por maldiciones.
Muchos piensan que la perfección es a través del castigo. Ahora, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, a partir del verso 6, que a la persona que Dios ama, al Hijo de Dios, Dios lo perfecciona, lo disciplina. Amén. Esa palabra disciplina es perfección. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios nos perfecciona por el amor o en amor. Amén. O sea, es a través del amor de Dios que somos perfeccionados. ¿Cómo les parece? Dios no nos perfecciona porque nos odia. Dios no nos perfecciona porque nos rechaza. Dios nos perfecciona, nos salvó y nos bendice porque nos ama. Dios te ama. Y ahora pido al Señor que mientras dé la enseñanza, se abran nuestros ojos espirituales y podamos ver el amor de Dios y recibir el amor de Dios. Mientras nosotros no hayamos visto el amor que Dios tiene por nosotros y no recibamos su amor, no le abramos el corazón al amor de Dios, no vamos a poder ser perfeccionados. Amén. Entonces, algo importante a tener en cuenta. Toda persona que no conoce el amor y no ha recibido el amor de Dios en su corazón, está gobernado por el temor. Toda persona, y lo triste es que es una realidad, muchas personas no conocen el amor, no conocen ni han recibido el amor en su corazón. Por el contrario, muchas personas conocen la ira, conocen el rechazo, conocen la traición, conocen la vergüenza, conocen la ofensa, y muchos le han abierto el corazón es a la violencia, al rechazo, a la ira, a la infidelidad, a la traición. Y una persona que no conozca el amor y que no haya recibido el amor, está gobernado, está influenciado, su vida está bajo el dominio del temor. Y el temor es el dominio a través del cual el diablo esclaviza a las personas. O sea, una persona gobernada por el temor siempre lo va a llevar a que se esclavice a los vicios, a la inmoralidad, a la ambición, a la corrupción, a la idolatría, a la brujería. O sea, el temor hace que toda persona se convierta en un esclavo de los poderes de las tinieblas. Por eso siempre el temor somete a las personas al dominio del pecado o al dominio del mal. Hablábamos en algunas reuniones pasadas de que cuando se le nombra a una persona, va donde el médico o va donde el abogado y se le dice a la persona, es que hay una enfermedad. De una vez viene el temor y el temor hace que la persona se someta a esa enfermedad. De una vez viene el control. Y cuando hay temor, entonces el mal domina. Cuando hay temor, el mal tiene el control, domina a las personas. ¿Cuántas áreas de pronto de nuestras vidas están bajo el dominio del temor? O sea, hay personas que sus hogares, su matrimonio está bajo la influencia y el dominio del temor. El temor trae castigo. Dice Primera de Juan capítulo 4 en el verso 18. Dice, el temor trae castigo. O sea, al someternos a un dominio del mal, quedamos bajo un juicio, bajo una maldición. Entonces, ¿cuántas personas tienen sus hogares bajo el dominio del temor? El temor los lleva a que estén esperando el divorcio, estén esperando la infidelidad, la traición, estén esperando la separación. El temor hace que la persona se someta a la maldición y empieza a esperar la maldición. Y como dijo el patriarca Job, lo que tanto temí, eso me vino, eso me sobrevino. ¿Y cuántas personas
Han sometido sus finanzas, sus empresas, sus trabajos bajo el dominio del temor. Entonces están esperando que los echen de la empresa. Si de pronto dicen en la empresa, nos toca recortar trabajo y vamos a despedir a algunos, de una vez la persona dice, yo soy uno de los que van a despedir. ¿Cuántas personas han sometido sus profesiones bajo el dominio del temor? Recuerde que todo lo que esté bajo el dominio del temor está bajo juicio, bajo maldición. El temor significa que yo acepto ese juicio, que yo estoy aceptando esa maldición en esa área. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántas personas han puesto a sus hijos bajo el dominio del temor? Los hijos salen y ellos ya están diciendo, ay Dios mío, que no los vaya a atropellar un carro, que no los van a robar, que no se vayan a accidentarse. Y es el dominio que está gobernando a sus hijos, es el temor en los padres. Todo lo que esté gobernado por el temor está bajo juicio y está bajo maldición. Pero la buena noticia es que el Señor vino a rescatarnos de ese dominio. Amén. Dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, dice la palabra que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Dice Lucas capítulo 4, a partir del verso 18, que Jesús vino a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que las puertas de toda prisión en la que estábamos se abran y nosotros salgamos a libertad. La buena noticia es que ha venido salvación, liberación a nuestras vidas, que todo el que cree en Jesucristo será salvo. Entonces la buena noticia nos la dice aquí Isaías 43. Por eso Isaías 43 empieza diciendo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. Ahora la tarea nuestra es oír la palabra de Dios. Así dice Dios. Nosotros ¿qué hacemos? Oímos lo que Dios dice. La palabra de Dios me dice que me dice algo para que yo lo sepa. Entonces cuando usted escucha la palabra de Dios, usted sabe algo. ¿Qué sabe usted? ¿Quién te está hablando hoy? Tu creador y tu formador. Él es tu Dios. ¿Para cuántos? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para cuántos Él es también nuestro Dios? Amén. Entonces, así dice nuestro Dios. Y nosotros creemos a la palabra de Dios. Nosotros oímos y creemos a Dios. ¿Y qué dice Dios? Dice, no temas. ¿Qué nos dice Dios? No temas. Y nos dice, ¿por qué? Dice, no temas porque yo te redimí. Recuerde que la palabra redimir significa que se pagó un precio para rescatarnos. Se pagó un precio para liberarnos de los dominios del diablo, de los dominios del imperio de las tinieblas. Dice, yo te redimí. Ahora, qué importante es escuchar entendiendo y escuchar creyendo. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es el que nos salvó? El mismo Dios. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esa redención Dios la trajo a nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios, o la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo hemos sido redimidos? ¿Cómo nos redimió Dios? Pues ya sabemos que Dios envió a su único Hijo, que Dios se hizo hombre, dice Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. Él es Dios, o sea, Dios también se hizo un hombre igual a nosotros. Dice, pero se hizo hombre para destruir a través de la muerte. ¿Cuál muerte?
la muerte en la cruz, dice, para destruir a través de la muerte al que tenía el imperio de las tinieblas. Esto es el diablo. Y traer libertad a todos los que por el temor a la muerte, esa palabra muerte, ¿qué quiere decir? Temor a la enfermedad, temor al fracaso, temor a la derrota, temor a los poderes demoníacos, temor a la pobreza, temor a los accidentes, temor a la brujería, a la hechicería. Dice, para rescatar a todos los que por el temor a la muerte vivieron en esclavitud toda su vida. Amén. Entonces, hoy el Señor nos dice, o Dios te está diciendo, tienes que renunciar al temor. No te sometas más al temor. No temas, dice la palabra, porque yo te redimí. Y la verdad es que ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted lea las Escrituras. Lea creyendo. Dios te ha redimido. Te ha rescatado del dominio de las tinieblas. Por eso ya no debe haber temor en nosotros. Amén. Ya no debe haber. ¿Cómo nos redimió? A través de su Hijo Jesús. ¿Y cómo nos redimió Jesús? Pues Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y Dios puso todos nuestros pecados en el cuerpo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús recibió todo el juicio y la maldición que merecíamos nosotros por los pecados. Y la sangre del cuerpo de Jesús, por eso la Santa Cena representa el pan, está en el pan que representa el cuerpo y el vino que representa su sangre. Cuando usted y yo compartimos la cena del Señor, estamos aceptando la redención, estamos aceptando la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y la liberación del poder de las tinieblas. Y amén. Y cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y vemos que la sangre de Jesús pagó nuestra deuda y usted acepta el perdón, algo que se tiene que ir de nuestras vidas es el temor. El temor se va inmediatamente. Por eso en el libro de de los Salmos, el Salmo 51, donde el rey David se arrepiente de su pecado, pide misericordia, clama por misericordia, pide perdón. En uno de los versos del Salmo 51, el rey David dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sí? Entonces, cuando usted sabe que sus pecados son perdonados por la sangre de Jesús y que se canceló la deuda, entonces se debe ir el temor y ahora viene el gozo de la salvación. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que nuestros pecados sean perdonados? Porque lo que trae el temor a la vida de una persona es el pecado. Cada vez que usted cometió un pecado, cada vez que en su conciencia usted supo que lo que hizo es incorrecto, vino el temor a su vida. Siempre que usted ha hecho algo incorrecto, ¿qué viene a su vida? Temor. ¿Están de acuerdo? Cada vez que usted hace algo a escondidas, inmediatamente viene el temor. ¿Sí? Usted de pronto no siente que ese demonio de temor viene con una papayera al lado y usted dice, wow, llegó el temor. De pronto ese es algo inconsciente. Usted comete un error y ¡pah! Viene el temor de una vez. Entonces cada vez que cometimos un error se le abrió la puerta al temor. Y esa puerta que se le abrió una vez, 2 veces, 3 veces. O sea, el temor se fue fortaleciendo. Y entonces el temor empezó a tomar el control de su vida. Empezó a influenciar su vida en determinadas áreas. Por eso cuando una persona peca, por ejemplo en fornicación, o en adulterio, o en prostitución, o en pornografía, o en lujuria, hablando del área sexual, en esa área queda bajo el dominio del temor. ¿Sí? Y recuerde, todo aquello que el temor gobierna, lleva esa área a esclavizarla. ¿Lleva esa área a qué? A esclavizarla.
Entonces por eso las personas quedan gobernadas por la infidelidad, por la traición, por el adulterio, por la inmundicia. Y ellos empiezan a querer ser libres, pero hay una esclavitud a esa área. ¿Qué trae la esclavitud? El temor a causa del pecado de la inmoralidad sexual en su vida. ¿Me estoy explicando? Otro ejemplo, si la persona robó, él sabe que robar es pecado. Entonces tan pronto él coge algo que no es de él, inmediatamente viene el temor al corazón de esa persona. Y cuando viene el temor, toma el control e empieza a influenciar el área financiera de esa persona, bajo el temor. De tal manera que esa persona cada vez que va a hacer una inversión, cada vez que va a proyectar sus finanzas, el temor está gobernando. ¿Cuántos me están entendiendo? Recuerde, todo lo que gobierna el temor está bajo maldición. Esa área está bajo juicio. Esa área está bajo maldición. Entonces, cuando usted confiesa el pecado, por eso es importante confesar el pecado. Cuando usted confiesa el pecado y le dice, Señor, yo confieso que he pecado, que esto que hice es un pecado. Y usted se arrepiente. O sea, arrepentirse es que usted cambia de parecer y usted mismo determina, renuncio a esto. Y usted pide perdón al Padre, a nuestro Dios, le pide al Señor, perdóname porque esto que hice es un pecado. Recuerde, todo perdón y confesamos nuestros pecados por la fe en el Señor. O sea, creemos que Jesús tomó ese pecado, creemos que Jesús fue herido por ese pecado. Creemos que el cuerpo de Jesús fue molido por esos pecados. Creemos que el castigo que nosotros merecíamos lo recibió Jesús. Y creemos que su sangre se derramó por ese pecado. Entonces, cuando usted se arrepiente, porque la pregunta es la siguiente. Un pequeño paréntesis. El rey David comete un pecado de adulterio. Se involucra con la esposa de uno de sus oficiales, sus hombres que lo amaban, que le eran fiel a él. Y él adultera con la mujer de uno de ellos, de Urías se llamaba. Pero para encubrir ese adulterio, resulta que la mujer quedó preciso embarazada. Y para encubrir ese pecado, mandó a matar al esposo de esa mujer. O sea, ya no fue solo adulterio, sino homicidio. Y cuando Dios manda al profeta Natán para que lo exhorte, le haga ver el pecado, él entra en un arrepentimiento de todo corazón. Y él se le humilla al Padre en el Salmo 51. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y yo la verdad es que la primera vez que leí ese salmo, yo dije, hola, pero este hombre es como un poco conchudo. Peca contra Dios, hace lo malo delante. Hola, y ahora va a pedirle que Dios lo perdone. Va a decirle a Dios que lo perdone, que lo limpie del pecado, imagínate. Pero ¿por qué un hombre, por qué un pecador que se rebela contra Dios, que peca contra Dios, por qué ese hombre tiene la motivación de ir a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios? Yo decía, ¿por qué? Porque yo no entendía que la redención, la salvación es porque Dios nos ama. El perfecto amor de Dios significa que está por encima de nuestros errores. Que Dios eso no quiere decir que Dios patrocine el pecado. Eso no quiere decir que sigas pecando porque peque más para que Dios te ame más. No, eso es para que entendamos. No, Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mi rebeldía. El amor de Dios es un amor eterno. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es eterno? Por favor, si puede ir a Jeremías capítulo 31, en el verso 3 dice la palabra de Dios. Jeremías 31, verso 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios por ti? ¿Cuántos lo pueden creer? La tarea suya es que cuando usted lea la palabra de Dios, usted crea que esa palabra es para usted. Hoy Dios quiere mostrarnos su amor.
Si usted comete un error, algunos piensan que porque cometieron un error, ahora Dios los odia. Y ahora Dios les dice, ábrase, apártese, a mí no lo quiero volver a ver. No, no. El amor de Dios es tal que quiere corregirnos, que quiere rescatarnos de ese error, que quiere liberarnos. Dios quiere mostrarnos su amor a nosotros. Entonces esta palabra también desde el primer día que la leí me impactó. Yo dije, amén, Señor. Yo creo que tú me amas y tu amor es un amor eterno, Señor. Cuento con tu misericordia, cuento con tu perdón, cuento con tu ayuda siempre. Entonces yo digo, esto fue lo que movió al rey David. El rey David creyó que a pesar de tremendo error, Dios lo seguía amando. Dios estaba a favor de él. Y por eso busca a Dios para que Dios lo perdone. Porque cuando uno pide perdón, uno quiere restaurar su relación con Dios. Cuando uno pide perdón, uno dice, Señor, yo me equivoqué, pero por favor perdóname. O sea, el arrepentimiento muestra que el amor de Dios es más importante que el pecado. El arrepentimiento muestra que yo necesito volver en amistad con Dios y que sé que Dios me ha amado con amor eterno. Continúa diciendo ahí Isaías 31, dice, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, aún te edificaré. Entonces, nos volvemos a Dios porque Dios nos ama y Dios quiere restaurarnos y Dios quiere perdonarnos y Dios quiere liberarnos. Amén. Entonces, decíamos que cuando usted cometió un error le abrió una puerta al temor. Bueno, y cometimos muchos errores, entonces el temor fue tomando el dominio hasta que llegó a influenciar y gobernar todas las áreas de nuestras vidas. Por eso entonces usted debe confesar el pecado y creer que Dios nos amó de tal manera, como dice Juan 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas reciba vida eterna. Y ese es un versículo muy poderoso. Yo fui uno de los que dije, Señor, yo no me perderé, porque yo creo en Jesucristo. Claro que tengo muchos errores, claro que he cometido muchos pecados, claro que hay muchas ataduras, claro que el diablo ha logrado tomar el control de mi vida, pero no me perderé, porque yo creo en Jesucristo. Y esta fe en Jesús trae salvación, trae liberación, rompe las maldiciones y trae la bendición de Dios a mi vida. Amén. No me perderé. De tal manera, hermanos, que cuando usted confiesa el pecado, usted debe aceptar el perdón de Dios. Porque mientras usted confiese el pecado, hay gente que ha confesado el pecado, pero no ha aceptado el perdón. O sea, hay personas que cada vez que se arrodillan están confesando el mismo pecado siempre. Señor, perdóname, yo reconozco que cometí este error, yo te entrego mi pecado. Al otro día, otra vez el mismo, Señor, perdóname, yo confieso mi pecado, Señor, te entrego este pecado y creo que tu sangre me limpia. Y a las 2 semanas o a los 2 sigue confesando el pecado. ¿Eso qué significa? Que la persona no cree que Dios le ha perdonado. Entonces usted debe, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la tarea es que usted aprenda y crea que una vez confiesa su pecado de corazón, con un corazón arrepentido, Dios te perdona y cancela ese pecado. Ese pecado queda como cancelado. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 10, en el verso 22. ¿Qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, la sangre de Jesús, si usted cree que Dios te perdona y aceptas el perdón, la sangre de Jesús limpia tu conciencia de toda culpa.
O sea, una vez confieso el pecado, debo aceptar el perdón y yo también debo perdonarme y quedo libre de sentirme culpable. Amén. Porque creo que la sangre de Jesús pagó la deuda. Entonces, cuando usted cree que la deuda ha sido cancelada y usted acepta el perdón, ahora usted entra bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y cuando usted entra bajo el pacto de la sangre de Jesús, usted ahora puede orar. Y usted ahora puede decir: todo demonio de temor que vino a gobernar mi vida en mi hogar, que me ha traído celos. Por ejemplo, los celos son fruto del temor. El hombre que anda celando a su esposa o la mujer que anda celando a sus hijos es fruto del temor. Entonces la persona puede decir: todo espíritu de temor que ha venido a influenciar mi relación de pareja, que ha venido a influenciar mis finanzas, que ha venido a influenciar mi profesión o que ha venido a influenciar mi salud, espíritu de temor, te ato con la sangre de Jesús. Usted tiene que hacer la declaración, confesar lo que crees, que era lo que predicamos hace 8 días. Lo que usted cree debe confesar. Lo que usted cree debe confesarlo. Mientras usted solo crea pero no confiese, no lo establece en su vida. Apocalipsis 12, en el verso 11, dice que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque al confesar el pecado, la sangre cancela la deuda. Y cuando se cancela la deuda, se cancela el juicio y la maldición. O sea, si usted ya no debe, pues ya no hay juicio, ya no hay maldición. Entonces, por esa sangre somos justificados. Romanos capítulo 3, en el verso 25 dice que por la fe que tenemos en la sangre, somos redimidos y justificados. O sea, ya no hay deuda pendiente por pagar, ya no hay juicio, ya no hay condenación. De tal manera que su fe en la sangre te hace libre del temor. Y usted ahora puede atar ese temor, lo debes atar. Recuerda que en Mateo 16, en el verso 19, el Señor Jesús le dijo a Pedro: lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que tú ates o desates, atamos o desatamos con las palabras. Entonces, cuando tú atas el espíritu de temor, usted tiene autoridad. Usted lo puede atar porque usted ya puso el pecado que había traído ese temor. Usted puso ese pecado bajo el pacto de la sangre de Jesús. Ahora, lo contrario, si usted no ha confesado el pecado, no ha pedido perdón, el temor todavía está gobernando, porque el pecado no ha sido cancelado. Y si el temor está gobernando, y usted dice: demonio de temor, te ato con la sangre de Jesús, sueltas la relación con mis hijos, sueltas la relación con mi esposa, o sueltas mi empresa. Pero si usted no ha confesado el pecado, ese pecado no ha sido cancelado con la sangre. O sea, usted no puede usar la sangre porque el pecado no ha sido cancelado. Entonces usted puede atar esos demonios con la sangre y resulta que esos demonios siguen haciendo y deshaciendo porque usted no ha confesado el pecado. Pero cuando lo confesó y creyó que la sangre canceló, entonces por eso atas con la sangre esos demonios y va a experimentar y a ver la liberación en esa área de su vida. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra? Amén. Entonces dice el Señor: yo te redimí, por eso no debes tener temor. ¿Quién nos redimió? Dios mismo. ¿Sí lo puedes creer? Cuando usted experimenta la redención, cuando usted acepta la redención, el temor se debe ir de su vida y ahora debe aparecer el gozo de la salvación. Ahora, es importante que sepamos de que hemos sido redimidos. Y hemos sido redimidos del imperio del temor. Recuerde, el temor es el dominio que viene por el pecado. Y ese dominio del temor nos lleva a alguna esclavitud, a que nos sometamos a algún poder de las tinieblas. Pero Dios nos redimió a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso usted hoy dice: yo renuncio al temor. Usted va a notar
que cuando viene la liberación del temor, las cosas fluyen en otro nivel. Cuando viene la liberación del temor, usted va a enfrentar la enfermedad y Dios va a hacer un milagro de sanidad. Cuando viene la liberación del temor en la familia, usted va a ver cómo se restaura la relación. El hombre puede perdonar a la esposa puede perdonar al esposo, se arrepienten, se piden perdón y Dios trae paz, Dios trae amor. Usted va a notar cómo cuando usted es libre del temor, cambian las finanzas. Se abren los cielos financieramente. Cuando usted es libre del temor, usted empieza a dar pasos de fe. Porque el temor ata. Entonces un cristiano gobernado por el temor no vive por la fe. Vives por el temor. O sea, vive renegando, vive criticando. Siempre contempla la desgracia y siempre contempla el fracaso. No temas porque yo te redimí. ¿Cuánto le dicen amén a Dios? No temas porque yo te redimí. No temas, no importa cuál sea el poder del enemigo. No importa cómo se llama la enfermedad. No importa cuál sea la desgracia que haya venido a tocar su hogar. Dios te dice, no aceptes el temor. Porque el temor es lo contrario a la fe. El temor es aceptar la maldición. Es aceptar la derrota, es rendirme ante la derrota. La fe en Dios es aceptar la rendición, es aceptar la sanidad, es aceptar la victoria, es aceptar el amor de Dios, es estar seguros de que Dios es por nosotros. Amén. Amén. Entonces no tema porque yo te redimí. Tú si creíste en el Señor Jesús, tú fuiste redimido. Dice 1 de Pedro capítulo 1 en el verso 18, sabiendo esto, que ya fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. No con oro ni con plata que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor, es porque tú crees que estás bajo el pacto de la sangre de Jesús. Si tú dices que eres cristiano, es porque tú aceptas que la sangre de Jesús pagó por todos tus pecados, que ya no estás bajo juicio, que ya no estás bajo maldición y que eres libre del temor. Ahora es el gozo de la salvación. Ahora es el gozo. Y continúa diciendo el Señor en su preciosa palabra. Dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará. Porque yo soy Jehová, tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Redentor? ¿Quién es tu ayuda? Es importante tener influencias, es importante tener personas que de pronto estén en niveles superiores que nosotros y nos abran puertas, pero nuestro socorro, nuestra ayuda y nuestro Salvador es Jehová, el Dios de Israel. Es importante tomar las medicinas, es importante visitar al médico, es importante ir a apoyarnos legalmente con un abogado, pero ¿quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro socorro? El Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Si usted oye creyendo, algo debe suceder en su corazón. Si usted lee la palabra creyéndola, el Espíritu de Dios empieza a tomar el control de su vida. Amén. Por eso en todo cristiano no debe estar gobernado por el temor, sino que debe estar el gozo de la salvación. Hay un problema, pero está el gozo de la salvación. Hay una enfermedad, pero está el gozo de la salvación. Yo, Jehová, soy tu Salvador, dice el Señor aquí en Isaías 43. Yo, Jehová, soy tu Salvador. Dijo el Señor en el libro de Juan capítulo 16, en el verso 33, dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, la Biblia no está diciendo que de pronto no vamos a pasar por las aguas, que de pronto no vamos a pasar por el fuego, que de pronto no va a venir ninguna dificultad. No, la Biblia dice que van a haber dificultades, porque estamos en este mundo. Amén. Cuando llueve, llueve para todos. Usted no ve que está cayendo un tremendo aguacero y todo el mundo usa paraguas, pero el cristiano no usa paraguas porque donde está el cristiano no le está cayendo el agua.
No, si está lloviendo, llueve para todos. Si hay problemas financieros, esos problemas financieros también tocan a los cristianos. Pero nosotros tenemos a un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? El gerente del banco. Bueno, ojalá sea ese amigo el gerente del banco. Pero mayor que el gerente del banco es nuestro Dios. Él es tu Salvador. Que hoy puedas decir, Señor, claro que hay luchas, claro que hay dificultades, pero tú eres mi Salvador. Si tú puedes ver a Dios como tu Salvador, el gozo del Espíritu Santo empieza a manifestarse. Dios te va a dar la victoria. Vas a ver un milagro, vas a ver un milagro. Pero recuerde, la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Es que ¿a quién le estás creyendo? ¿Al diablo o al Señor, o a la palabra de Dios? ¿Tú a quién le crees? Diga, yo creo en la palabra de Dios. Mi fe está puesta en Dios. Amén. Entonces, continúa diciendo, dice, el Señor es tu Salvador. Dice, verso 5 de Isaías 43. Lea conmigo el verso 5. ¿Qué dice Isaías 43? Dice, no temas porque yo estoy contigo. Perdón, verso 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Porque a mis ojos eres de gran estima. La verdad es que cuando uno ha cometido errores, cuando usted y yo cometimos pecados, algo que hace el momento en que usted peca es que usted se deshonra. ¿Sí o no? Usted pierde la moral, se deshonra, se siente frustrado. Entonces la persona entra bajo juicio, viene el dominio, el temor. Y lo que menos puede creer uno es que Dios lo ama. ¿Sí me estoy explicando? La persona dice, mejor yo no le doy la cara a Dios, que fue lo que hizo Adán en el paraíso. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. De tal manera que cuando Dios llegó al huerto tuvo que llamarlo. Y Adán dijo, es que tuve miedo. Entonces el pecado es el que trajo el temor. Pero el perfecto amor, dice, lea conmigo primera de Juan capítulo 4, verso 18, por favor. Primera de Juan, verso 18. Dice, vamos a leer unos versículos muy importantes. Verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Y en Romanos 5, verso 8 dice, en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuándo murió Cristo por nuestros pecados? ¿Cuando éramos perfectos? ¿Cuando nunca habíamos fallado? No, Cristo murió cuando nosotros éramos enemigos de Él. Cristo no murió porque nosotros éramos perfectos, porque nosotros le amamos. Cuando Cristo murió, nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos pecando. Por eso dice, en esto consiste el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora aquí en primera de Juan 4 dice, en esto consiste el amor, verso 10, primera de Juan 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros somos perfeccionados. A nosotros se nos perdonan nuestros pecados. Dios nos ayuda por amor. Usted es perfeccionado en amor. Dios quiere que aceptes que Dios te perfeccione en amor. Dios quiere que usted crea que Él te está ayudando porque te ama. Dios quiere que usted sepa y crea que Dios perdona tus pecados porque te ama. Ahora, por supuesto, Dios perdonó nuestros pecados, pero alguien murió por nosotros. Amén. Alguien pagó. Pero Dios quiere que aceptes cuánto te ama Dios. El testimonio que yo siempre doy es que yo me convertí no por temor al infierno. Claro que hay un infierno. Claro que hay castigo. Claro que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Claro. Pero la verdad es que yo no me convertí por temor. Yo me convertí porque vi que Dios me amó. A pesar de ser un pecador, a pesar de estar en una posición de enemigo de Dios, a pesar de ser una persona que no amaba a Dios,
Dios me amó porque veo que Jesús muere por mí. Solo alguien que me ama da la vida por mí. Yo pude ver que el sacrificio de Jesús expresaba cuánto amaba a Dios a un miserable pecador. Entonces lo que yo vi fue el amor de Dios por mí. Hermano, Dios te ama. Independientemente de tus luchas, de tus debilidades, de tu adversidad, Dios te ama. Si tú logras ver que la salvación tuya y que Jesús murió en la cruz por ti, es porque eres honorable para Dios, eres de gran estima para Dios. No importa si te han rechazado, si de pronto tus padres te rechazaron, te menospreciaron tus padres, tu esposo o tu esposa te traicionó, si de pronto tus hijos no han expresado amor, si de pronto las personas, profesores, jefes te han menospreciado, no importa, Dios te ama y Dios quiere que hoy le abras el corazón al amor de Dios, porque hoy Dios quiere liberarte del temor. Dice en 1 de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. Dice, el que teme, el cristiano que teme, dice, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que sigue bajo juicio y bajo maldición es aquel que dice, yo no soy digno, yo no merezco. ¿Qué me va a amar Dios? Yo no he sido importante, yo no he hecho nada importante en esta vida, yo nunca le he servido a Dios. Esa persona que piensa así no ha visto el perfecto amor de Dios. Ser perfeccionado en el amor es decir, Dios me ama, haga lo que haga. Eso no quiere decir que entonces voy a hacer o voy a pecar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando yo vi el amor de Dios por mí, yo renuncié al pecado. Yo dije, Señor, ¿a quién más le voy a servir yo sino a ti que moriste en la cruz por mí? ¿A quién más le voy a entregar mi vida? ¿A quién más voy a glorificar en esta tierra? ¿A quién más sino a aquel que me amó siendo yo aún pecador y dio su vida por mis pecados? Entonces, cuando nosotros vemos el amor de Dios, nosotros renunciamos a todo lo que no le agrada a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vemos cuánto nos ama Dios, nosotros determinamos servirle a Dios, apartarnos del pecado y consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios quiere liberarte del temor. Es importante que usted acepte. Yo pienso que mientras hemos predicado, usted ha visto cómo el temor de pronto ha afectado sus vidas y qué áreas de su vida están gobernadas por el temor. ¿Sabía usted que hay personas que están en unión libre, no se quieren casar por el temor? Y dicen, no, si me caso se acaba todo. Otros ni siquiera han tenido la valentía de conquistar la pareja por el temor. Dicen, no, eso no me quiere. Yo, si le digo algo, me va a rechazar. Hay personas que ni siquiera estudiaron en una universidad o en un colegio por el temor. No me va a ir mal. Conocí a un joven que una vez presentó la ofrenda en una reunión de hombres, y cuando yo vi el sobre, vi que no lo marcó ni puso nada. Entonces yo lo llamé y le dije, mire, es importante que marques el sobre y escribas la petición que tienes. Escríbele al Señor. Y él dijo, no, así nomás. Le dije, no, escriban la petición. Entonces él en voz baja, era un tipo por ahí de unos 28 años, me dijo, lo que pasa es que no sé escribir. ¿Cómo así que no sabe escribir? Bueno, pero puedes aprender. Dijo, no, yo no quiero. Dije, pero ¿qué pasó? Entonces dice, es que cuando yo era niño en la escuela, el profesor me dijo que yo era bruto y que nunca iba a poder escribir ni a leer. Y esas palabras lo maldijeron y quedó gobernado por el demonio del temor. Y ese temor lo llevó a que nunca entrara a la escuela o que se retirara de la escuela y que nunca quisiera estudiar, porque él dijo, yo soy bruto, yo no voy a aprender. Si ve cómo el temor trae juicio y trae maldición, pero Dios te quiere librar del temor. Dios quiere que te levantes en la libertad de Cristo. Y Dios quiere que se levante en la bendición del Señor. Y Dios quiere que usted, por la fe, hoy enfrente el problema, sabiendo que tu ayuda y tu socorro es el Señor Jesús. Creyendo y declarando que en esa situación eres más que vencedor. Pero antes de orar por ustedes,
quiero que compartamos hoy la Santa Cena. Amén. Entonces, por favor, pueden repartir la cena. Una vez compartamos la cena del Señor, vamos a orar y hoy el Señor te va a liberar de todo temor. ¿Cuántos creen que necesitan ser libres del temor? Alcen la mano. Amén. ¿Y cuántos creen que hoy el Señor te hace libre? Amén. Recuerde, hay personas que no han podido dejar un vicio porque el temor los está dominando y los está obligando y los está sometiendo a ese vicio. Hay personas que no han podido dejar la inmoralidad sexual porque el temor los domina y los esclaviza a la inmoralidad. Pero si somos libres del temor, entonces usted puede decir: hoy renuncio a toda inmoralidad y hoy voy a ser libres. Y Padre, hoy renunciamos. Ahora todos conectados. Diga: Señor, hoy creo. Hagan esta oración conmigo. Hoy creo que por la sangre de Jesús he sido rescatado de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Creo que por la sangre de Jesús todos mis pecados, todos mis delitos, todas mis deudas han sido canceladas. Y creo que por la sangre de Jesús soy libre de todo juicio, de toda maldición y de todo temor. Hoy renuncio al espíritu de temor en el nombre de Jesús. Y cada uno va a ser consciente y va a declarar al temor a qué renuncias. Es con conciencia. Usted tiene que nombrar el temor. Usted va a escribir: yo renuncio al temor, al fracaso, a la derrota, a la pobreza. Renuncio al temor a la enfermedad. Renuncio al temor al divorcio, a la infidelidad, a la traición, a perder mi hogar. Renuncio a todo temor que me está gobernando a mis hijos. Renuncio a todo temor de no poder tener hijos. Renuncio al temor del juicio y del castigo. Padre, yo presento a la iglesia. Hoy la iglesia está aceptando la redención por tu sangre. Y ellos hoy están renunciando a todo demonio de temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ellos hoy reciben tu amor. Ellos hoy reciben tu perfecto amor. Y por este amor hoy ellos renuncian a todo dominio, a toda influencia que el temor había tomado en sus vidas. Hoy el espíritu de temor es atado con la sangre de Jesús de Nazaret. Y hoy el temor suelta sus vidas. Espíritu de temor, suelta sus mentes, suelta sus emociones, suelta su voluntad. Hoy se rompe toda maldición de temor. Hoy todo dominio del temor es atado con la sangre de Jesús. Y hoy suelta sus hogares, suelta sus cuerpos, suelta su familia, suelta sus finanzas, suelta su profesión. Sé libre de todo temor, sé libre de toda opresión demoníaca. Siga orando. Siga orando. Hoy el Señor está rompiendo ataduras del temor. Conéctese, no se desconecte. Hay enfermedades que vinieron a causa del temor. Esas enfermedades hoy se secan, se cancelan. Viene sanidad a tu cuerpo. Sé libre de todo temor, todo desorden hormonal que vino a tu vida a causa del temor. Ese desorden se cancela y hoy tu cuerpo se estabiliza. Sé libre del temor. Demonios de ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sueltan ahora. Espíritu de pobreza, de escasez, hoy sueltan tu vida. Sé libre del temor. Sé libre de todo temor. En el nombre de Jesús. Y ahora tú vas a hacer algo. Recuerde que es por la fe. ¿Qué significa que es por la fe? Que usted hace la oración y cree que eres libre. Amén. Recuerde, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Usted hace la oración, pero cree que hoy el temor se fue. Y vamos a cerrar dando un grito de liberación. Usted va a dar el grito y va a sentir
que el demonio de temor que estaba gobernando su vida, suelta su vida. Y va a sentir que viene liberación. Y usted recibe liberación y va a sentir que Dios toma el control. Dios establece su reino. Amén. Al contar 3 vas a dar ese grito de liberación. Es un grito donde tú expulsas el temor de tu vida. Porque por la sangre de Jesús fuiste redimido, redimida. En el nombre de Jesús. Al contar 3 das ese grito. 1, 2, 3. Sé libre, sé libre, sé libre. Bueno, fue un buen ensayo. Hermano, Dios te quiere hacer libre, pero es a través de tu fe. Usted va a sentir la liberación hoy y va a venir la sanidad a esa área de tu vida donde el temor sale, va a venir, se va a establecer el reino de los cielos. Ya, nuevamente, delo hasta que sienta que el temor sale. 1, 2, 3. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile, Señor, gracias. Ahora el Señor toma el control de tu vida. Ahora viene el gozo de la salvación. Jesús es tu Salvador. Hoy el Señor te da la victoria en esa lucha, en ese problema. Hoy puedes ver el milagro. Hoy viene sanidad a los cuerpos. Eres libre en el nombre de Jesús. Los demonios han soltado tu vida. Bendigo sus hogares. Bendigo sus finanzas. Bendigo su familia. Bendigo su profesión. Bendigo el ministerio, el llamado de Dios. Eres un vencedor. Eres una vencedora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.